usted siempre me escucha decir que en este mundo tan globalizado, qué bueno que desde Salta podamos encontrar esos rasgos profundos de la salteñidad, que hacen a la identidad de los pueblos, que de alguna manera nos ayudan a salvaguardar también los beneficios de la civilización. Un tema que siempre charlamos, ¿no? Cómo le escapan muchos a esa responsabilidad. Decían otrora como una expresión, ¿no? Tan importante, nobleza obliga. Bueno, esa expresión nos tiene que llevar justamente a comprometernos con esos valores. Por eso decimos en esta etapa de identidad salteña, sembrando valores para el bien común, sembrando valores para la cultura, que en definitiva tiene que ver con la forma de vida de un pueblo. Esa forma de vida que seguramente usted y yo y tantos salteños compartimos, que queremos que sea por muchos años más, para nuestra generación y para las que vengan. Por eso esa expresión que hay que pensar no solo en la próxima elección, sino en las próximas generaciones. Qué importante eso. Y por eso hablamos muchas veces de educación. Hoy tengo el honor de contar aquí en mi casa con el doctor Martín Villagrán Samillán, que como buen salteño, además de amante de la cultura de Salta, es vicerrector de la Universidad Favaloro en Buenos Aires. Vamos a tratar de charlar con él aquí como hacemos todos los lunes desde el living de mi casa, para que nos cuente un poco de su vida, de lo que hace él como vicerrector de una universidad que lleva el nombre de ese gran médico argentino, que ha sido realmente notoria su vida y seguramente está en el recuerdo de muchísimos argentinos. Vamos entonces, señor director, una pequeña pausa, enseguida con el doctor Martín Villagrán Samillán. Y ahora sí, doctor Martín Villagrán, muy buenas noches, bienvenido a Tu Perfil, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerlo aquí. Y bueno, ahí estábamos justamente hablando de la universidad, pero podemos hablar también de usted como salteño y esa vivencia a lo mejor cultural que ha tenido esa Salta, a veces decimos... muchas veces de la década del 60, 70 ha dado tanta sana bohemia, ¿no? Cultura creadora. Seguramente. Porque usted es un hombre de la cultura, además, ¿no? Y bueno, tratamos de no sustraernos a ella, en definitiva. Cualquiera sea nuestra situación, como dirían los buenos antropólogos, nadie escapa del mundo de la cultura. Sí. Para bien o para mal, pero estamos insertos en un sistema cultural. Sí. Y un sistema cultural que uno no lo compra, digamos, con beneficio de inventario, sino que viene todo junto, con lo bueno, con lo malo, y con lo bueno o malo que nosotros también sepamos ir aportándole a ese mundo de la cultura. Por aquello que decían, con buen sentido, que el hombre hace la historia, pero no sabe qué historia está haciendo en el momento que la hace, porque eso será motivo de los que le escriban en el futuro y nos pasen la cuenta, que seguramente ha de ser tan crítica los que nos sucedan como somos nosotros con los que nos precedieron. Uno podría, el orden natural de las cosas, uno podría hablar en ese sentido tanto de la expectativa que puede haber habido en Salta, ¿no? En algún momento histórico, nuestras guerras de la independencia, el mismo general Güemes, tantos otros, Gurruchaga, ¿no? Hay tanta gente que ha dado a la conformación de la nación argentina. Por eso uno puede pensar hoy también cuáles son esas motivaciones que tenemos que tener como pueblo para poder seguir haciendo cultura, ¿no? Y para eso tenemos que, en definitiva, a veces vivimos, como decía ese inglés, en la civilización donde tenemos que salir todos los días a explicar lo obvio. Y las obviedades muchas veces, por serlo, uno las termina olvidando o dejándolas en situación periférica. Pero por ejemplo, usted acaba de señalar un tema que es fundacional, que es el de la guerra de la independencia y la guerra gaucha, que tanto ha marcado y marca en definitiva a nuestra historia provincial, regional y nacional. Y a veces tenemos que salir a decir que la guerra gaucha era de gaucha. Y que la gaucha, de lo que tenía de guerra, la hacían los gauchos. Y hay que volver entonces a reivindicar no solo a aquellos que tenían funciones o grados de responsabilidad dentro de lo que eran las milicias estas, sino de las propias milicias que la hicieron, porque
ellos son los que aportaron en definitiva lo más que tenían, que era su vida, y poniendo su vida en una esperanza. Esperanza que no siempre se les cumplió, pero que sin embargo a esa esperanza es la que terminó haciendo la patria, de la que luego todos disfrutamos. Hay una palabra que usted dijo recién, doctor, que es lo fundante, ¿no? Y lo fundante tiene que ver con unas formas también, unas formas culturales que tienen que ver quizá con ese nuevo hombre americano, que fue producto, digamos, de la colonización y el hombre originario de estas tierras dio lugar a ese nuevo hombre que conformó, obviamente, sí, casi podríamos decir, todo lo que es hoy Iberoamérica, ¿no? En ese sentido. Ese Iberoamérica tuvo su momento iberoamericano. Tuvo su momento en la época realmente fundacional, en la cual pasamos, digamos, del esfuerzo emancipador al esfuerzo independentista, que marcan muy claramente estos dos momentos de la guerra de la independencia. Y en ese momento, realmente, cuando alguien en los expedientes militares, además la foja de servicio, decía su patria, se refería a su región y en realidad al lugar donde estaba avecindado. Pero la patria en ese sentido era la América toda. No nos olvidemos que en definitiva cuando se hace la declaración de la independencia era de las Provincias Unidas en Sudamérica, que luego se restringió al Río de la Plata para terminar finalmente llamándose República Argentina. Pero en aquellos momentos, en aquellos tiempos, la América era el objetivo reivindicatorio de todo ese proceso independentista. Lo que pasa es que en muy poco tiempo, en muy pocos años, se pasa de la concepción generalizada americana a lo que van a ser los nacientes estados-naciones que se van a atomizar en definitiva esa América hispana. Casi que nos balcanizamos de alguna manera. Es una balcanización cultural, pero sobre todo de carácter político, porque los signos de los tiempos en realidad, en ese sentido, la América y la América hispana pasa a ser, desde el punto de vista realmente cultural global, pasa a ser una precursora. Pasa a ser precursora en el sistema constitucional que había sido dejado de España, la Constitución del 12, va a ser receptada por la América, para lo que van a ser los sistemas republicanos en un mundo donde predominaba la monarquía, y en el mejor de los casos la monarquía constitucional acaba a ser una monarquía de tipo liberal, con división de poderes, etcétera, etcétera, con una arquitectura política avanzadísima para su época. Inclusive el mismo Belgrano, ¿no? En su momento pensó en la monarquía constitucional o americana, ¿no? Belgrano tiene distintos momentos. No existe un Belgrano, existen los Belgranos según las circunstancias, según los momentos en los que nos cabe. Belgrano, el hombre que en definitiva define el hecho del 25 de mayo. No nos olvidemos que el 22 de mayo de 1910, la primera junta es la que es presidida por el virrey. Y esa junta, presidida por el virrey, era el que tenía además la capitanía, era capitán general, o sea, tenía el mando de las fuerzas. Y el que tenía el mando de las fuerzas, en definitiva, en una situación de tensión y de conflicto, es el que imponía esto. Ahí entonces, el día 24 es cuando Belgrano dice: por mi honor, que si mañana no cayó quien fuera el virrey, me siento en libertad de acción. Y ahí viene entonces la primera junta, la presidida por Saavedra, que era el presidente de la junta, que era el coronel de patricios, que era el cuerpo de milicias urbanas de Buenos Aires más poderoso. Entonces, cuando Belgrano es el que pone esa decisión, es el Belgrano que antes de eso había estado, digamos, con una idea de baja conflictividad, creyendo que si se le daba el poder a la infanta Carlota Joaquina
la mujer del rey de Portugal, podría haberse logrado una emancipación con una economía de conflicto muy grande. Luego viene entonces ese Belgrano de la primera junta, luego viene el Belgrano en su primera comandancia en el Paraguay, en el litoral, la primera comandancia del Ejército del Norte, lo que eso significó. Luego todas las otras propuestas, las misiones diplomáticas a Europa, en la procura de ver si podíamos, en un proceso emancipatorio, como decía hace rato, lograr una emancipación y poder tener incluso un príncipe europeo que fuese, no siendo el príncipe. En algún momento se pensó hasta en un príncipe incaico. Entonces dijeron sí, que sea un descendiente de los incas. Pero no hay que confundirse tampoco en ello. Había descendientes de los incas que habían formado parte de esa nobleza de la tierra, que habían entroncado también con lo que habían sido los conquistadores, y tenían formado parte una élite aborigen, como había una élite también dentro de los descendientes de los conquistadores. Y en esa América compleja, muy compleja, una alternativa sería, frente a lo que había sido la caída de Napoleón, la formación de la Santa Alianza, de vuelta al principio de la legitimidad. Entonces, frente a ese presunto ataque, decir, se neutraliza a través de la legitimidad más grande que puede haber en América, que era darle entonces la corona, en un régimen monárquico, a quienes eran poseedores de ella con anterioridad a la conquista. O sea, que desde el punto de vista, digamos, de la imaginación política puesta al servicio de lo que era tanto la política agonal como arquitectónica, esto era una idea fuerza que tenía su valor, apoyada además por San Martín, apoyada también por Güemes, y que luego de unas internas feroces, realmente se logró imponer un sistema que hacía a la república en detrimento de la postura monárquica. Eso ya es entonces 1816, con todo lo que esto significó, y el terror que existió en América hasta pasado el año 1825, de una posible intervención de la Santa Alianza en América, y que bueno, ello fue un proceso muy rápido en el tiempo y muy complejo en sus formas. Pero esto hay que distinguirlo para no creer que la historia es una cosa sin matices y que sucede solamente por sí o por no, por blanco y negro. La historia es compleja, es muy compleja. Doctor, vamos a ir a una pausa, me está diciendo el director que es el momento de pausa, y enseguida regresamos. Qué interesante, ¿no? Hablar de este tema que cada vez que nos acercamos además hacia octubre, y seguimos nosotros hablando del Día de la Raza, salen a estos temas porque tienen que ver con eso, con lo que somos, y sobre todo con el futuro de la nación argentina.